Los dorados años 90 en el colegio. Mi padre pasó a retiro, luego de 36 años de carrera militar. Pero cuando lo hizo, no salió amasando una fortuna. Mi padre siempre tuvo y aún tiene altos valores éticos, y los mismos principios los transfirió a su familia. Volví al colegio en la capital, un colegio para la clase media. La clase asuncena tiene sus estratos sociales y un sentido de lugar que necesitas tenerlo claro para no sufrir. De lo contrario, muy pronto sientes que no estás a la altura de todos los gastos que se deben hacer para encajar y piensas que no eres suficiente. Una trampa juvenil muy común. Pero yo no perdía tiempo en esas cosas. Me interesaba poco impresionar o vivir más allá de lo que mi padre podría pagar. Pero tampoco quería sentir aquella necesidad de tener a toda costa un objeto que simbolizara estatus. Ni mucho menos sentirme incómoda en un grupo específico que no me aceptara. Evitaba a toda costa a alguien que me hiciera sentir que yo no valía la pena. De algún modo, el haber conocido la precariedad económica al inicio de mi vida me enseñó el valor de las cosas, y al acceder a la abundancia mis años posteriores, rodeada de un círculo selecto de personas, me habían dado una clara idea de ambas perspectivas. Las clases sociales altas se manejan dentro de un ámbito social y académico bien establecido, con claros delineamientos del colegio a donde debes asistir, los hijos del fulano con quienes te debes asociar, la clase de atuendo que debes vestir y hasta cómo se deben combinar esos atuendos. La presión social ha existido siempre, y en mi vida lo sentí con mayor rigurosidad desde que transité a la pubertad, porque mis amigos buscaban demostrar que tenían valor, y lo hacían con un objeto, un premio, con algo externo, como si nadie les hubiera inculcado su propio valor. Cuando llegamos a los años 90, los pelos enrulados eran un papelón. Pasaban a ser reemplazados por los flequillos batidos y cargados con mucho spray. Los bailes de música romántica abrazados en pareja estaban completamente fuera de lugar. Ahora había que saltar y estar distantes. Todos danzábamos al son de los Enanitos Verdes, Soda Stereo, Juan Luis Guerra y Ricky Martin. En esta década, las drogas no representaban aún un gran problema para los jóvenes de mi país y nivel social, porque solo la clase pudiente podía acceder a ellas. Sin embargo, se extendió un gran temor hacia el VIH. Esta enfermedad de transmisión sexual era poco entendida. Existían muchos tabúes que estigmatizaban la enfermedad terriblemente, generando alboroto y miedo. El miedo y la ignorancia empeoraban el silencio y el secretismo con el que se manejaban los individuos contagiados, quienes no se atrevían ni a informar a sus familias cuando se habían contagiado, mucho menos al sistema de salud. Y eso era un gran problema. Seguían contagiando. Sin embargo, la amenaza social y el temor a la exclusión estaban a la orden del día para las personas que portaban el VIH. Recuerdo las publicidades argentinas que mucho hacían para intentar disminuir el prejuicio social y laboral hacia los que habían adquirido el virus. Inclusive Hollywood hizo una película con Tom Hanks llamada Filadelfia para generar conciencia sobre las injusticias que padecían quienes se contagiaron del virus. En aquel entonces, algunos padres acostumbraban a llevar a sus hijos adolescentes a los burdeles para iniciar su experiencia sexual. Pero las trabajadoras sexuales estaban poco reguladas por el sistema de salud. Aquella práctica debía cambiar, por lo que se iniciaron campañas nacionales para frenarla. Mi colegio era católico. Sin embargo, el director, un sacerdote irlandés, tenía la mentalidad abierta e invitaba a los expertos. Entre ellos vinieron las fundaciones para educarnos sobre la utilización del preservativo, la planificación familiar y la selección adecuada de parejas. Esas charlas serían vitales para gozar de una vida sexual plena, pero tomando las precauciones correctas y también para tomar conciencia sobre la importancia de una buena planificación familiar. Yo estaba a punto de iniciar mi vida sexual. Eran mis últimos años de colegio y vendrían los tiempos locos de universidad y juventud desmedida. Cuando me inicié en el sexo, experimenté un gran cambio hormonal y emocional a la vez. Además, la vitalidad de la juventud, sumados al deseo de aventura, hicieron que explorara con varias parejas de mi edad. Y lo mismo ocurría con los amigos y amigas de mi edad. Allí está el peligro cuando no eres bien educada sobre el sexo. Puedes fácilmente contagiarte. Y el VIH es solo una de las tantas enfermedades de transmisión sexual.
la hepatitis es aún más fulminante. O también puedes terminar en un embarazo no deseado y complicar tus oportunidades de desarrollo educativo y profesional. Es un triste hecho que de estos temas no conversamos con nuestros padres en los hogares, pero hay que entender que las necesidades corporales no van de la mano con las normas religiosas y sociales. Por otro lado, las mujeres comenzamos a experimentar un nuevo problema en aquella época: el bombardeo publicitario y la presión de estar muy flacas y ser altas. Las mujeres pequeñas y un poco rellenas fueron desterradas de los cánones de belleza durante toda esta década. Aparecieron por primera vez las top models, que eran 3, quienes se convirtieron en el molde perfecto de belleza para las marcas, y con eso nos enviaban un mensaje siniestro: tú no eres linda como ellas. Las características físicas de estas modelos no formaban parte de la genética paraguaya, donde las mujeres somos de estatura mediana y rellenitas. Sin embargo, las revistas, programas de televisión, desfiles, campañas publicitarias callejeras, todos nos recordaban continuamente lo mismo: no estás delgada, no estás al nivel, ponte a dieta. No nos enseñaban a comer sano, a practicar atletismo o descubrir un talento o la naturaleza, sino debíamos conocer el valor calórico de cada alimento que podría engordarnos. En ese periodo me enjuicié mucho sobre mi aspecto físico. Me veía con sobrepeso, mi piel no estaba bronceada, mis dientes no eran lo suficientemente blancos. Y así, fui sintiéndome más y más insegura de mí misma. En una edad en la que quieres complacer a todos para sentirte aceptada y popular. Definitivamente, había una distorsión entre mi figura y lo que yo veía en el espejo. Y tanto se habían normalizado estos requerimientos en nuestro mundo juvenil, que hasta los mismos varones comenzaron a prestarle mayor atención a aquellas que se ajustaran al nuevo patrón de belleza. Yo me sentía bastante fuera de lugar, porque tenía además algo de acné en el rostro. Sin embargo, coincidí en el colegio con otras 3 chicas. Nos unimos al ser bastante dedicadas en los estudios, pero también porque no nos regíamos con la nueva orden. Nuestra amistad pronto se convirtió en complicidad para reír, animarnos, pasar tiempo juntas, y así encontré amigas que durarían toda la vida, en una edad en la que aún no aprendes a competir, sino a colaborar mutuamente, compartiendo apuntes, cuestionarios, trabajos prácticos para salvar los últimos años académicos. Llegaron mis 15 años. Me desperté una clara mañana, pero me quedé por algunos instantes más en la cama. Noté lo abundantes que se habían vuelto mis pechos. Mi cabello estaba largo y las uñas firmes y claras. Se había dormido una niña y estaba despertando una adolescente en la edad más cristalina. Los gloriosos 15 años, que son siempre una gran celebración para toda mujer de mi tierra, con una gran fiesta que reúne amigos y familiares. La noche anterior, mi padre había ido a comprar algunos dulces para el desayuno que tendría aquella mañana con mis mejores amigas. Sin embargo, mi celebración no sería como se acostumbra, con luces, música y banquete, sino sería aquel simple desayuno. Mi padre había perdido todos sus ahorros unos meses antes. Había invertido en unos negocios de administración extranjera, que prometían mucho, pero fueron a la bancarrota en cadena. Los administradores abandonaron rápidamente el país, dejando estafados a un sinfín de accionistas locales, quienes quedaron con solo papeles firmados y sin valor en sus manos. Esto se había vuelto común en aquel tiempo, porque el país no contaba con regulaciones financieras y legales eficientes, y sería la antesala de algo mucho peor que se avecinaba vertiginosamente: el quiebre del sistema bancario del país, donde la gente estaría en las calles formando filas tratando de recuperar su dinero y protestando por perder los ahorros de toda su vida. Mientras en Argentina eran los tiempos de Carlos Menem. Aquel país vecino estaba de fiesta, con auge económico,
y los paraguayos iban en masa como a la tierra prometida. Aunque se escuchaba a la clase media y alta argentina comenzar a salir a las calles en pequeñas movilizaciones con cacerolazos, un movimiento que crecería rápidamente en los siguientes años. Brasil tenía un nuevo presidente, Fernando Henrique Cardoso, y en Estados Unidos se erguían aún imponentes las Torres Gemelas. En aquel tiempo, la preocupación mundial giraba en torno a la capa de ozono. Faltaban algunas décadas para hablar de la ira religiosa, terrorismo, emigración en masa y cambio climático irreversible. Sin embargo, a pesar de aquel mundo con problemas medioambientales y la reciente desgracia económica familiar, eran mis 15 años. La noche anterior había llovido en abundancia, y mi padre fue para comprar algunos confites. Fue a pie y se estaba demorando en regresar. Mi madre se sintió angustiada y me pidió salir a la calle a esperarlo. Hacía un poco de frío con aquella lluvia. Recuerdo haber abierto el pesado portón de la casa y mirar una calle desolada y vacía. Esperé quieta en aquel rincón, y pasaría un rato, hasta que a lo lejos las luces de un alumbrado público revelarían la silueta de mi padre, caminando sin sombrilla y con una bolsa en la mano. La imagen de mis 15 años no es la del desayuno, sino la imagen de mi padre en aquella calle, enfrentando la lluvia y la oscuridad, para comprarme unos dulces con lo que quedaba de dinero. Allí entendería la diferencia entre un hombre que te da un poco de lo mucho que tiene y todo de lo poco que le queda. Mi papá llegó, me abrazó por mis cumpleaños e ingresamos juntos a la casa. Los siguientes años fueron de sequía financiera, que me enseñarían mucho de la vida, pero me daría el empuje para tomar con ambas manos las oportunidades educativas y ser una mujer independiente financieramente. A pesar de que no crecí con él en mi niñez, desarrollé una amistad y un cariño muy profundo por mi padre, hasta el día de mi casamiento, y en su honor nunca me he tomado el apellido de un marido. Mi experiencia me dice que los errores de un hombre en la niñez de sus hijos pueden ser enmendados y curar las heridas hasta formar hijos saludables y fuertes. Me he convertido en una mujer con la fuerza de un hombre y la maleabilidad de una felina para adaptarse a las circunstancias y seguir adelante, a pesar de los días de sequía o abundante lluvia. La mala reputación. Era mediados de los 90. Estaba muy entusiasmada, con el corazón galopando y el pulso alborotado preparando la valija para pasar la Semana Santa en el pueblo. Mi madre me dijo que empacara y salí corriendo a colocar todo lo que encontraba al paso. Teníamos que cubrir el trayecto interminable de camino sin asfalto. Aquel viaje en auto parecía durar una eternidad. Nos dejaba polvorientos y agotados, y con la emoción de anticipación que sentía era aún peor. Pero finalmente, arribábamos a la casa de los abuelos. Teníamos una nueva camada de primos viviendo con ellos, una nueva generación de pequeños que habían perdido al padre. El más joven, de unos 5 años, era mi mensajero, quien pasaba desapercibido porque era muy pequeño, pero lo compensaba con su viveza criolla. Tan pronto llegábamos, yo le enviaba mensajes a un muchacho del pueblo, con casi mi misma edad. Mi primo volvía con un trozo de papel conteniendo la hora del encuentro. Yo tenía una sangre impulsiva, cubierta por las primeras neblinas del mes de marzo, lleno de humedad y mandarinas. Debido al frío, todos se quedaban dentro de sus casas con las ventanas y puertas cerradas, alrededor del brasero y del mate con tortillas, como únicos remedios para mantenerse tibios de aquel otoño que acababa de iniciarse. Pero aquello se convertía en el momento ideal para estar suelta en el patio oscuro y libre de testigos, solo ante la presencia de alguna lechuza atrevida, mirándome en silencio e inmóvil, con el cantar de miles de grillos. Cerca de la hora indicada abría la puerta y escapaba de los ojos de mi madre, para escabullirme entre los árboles del patio y a un costado. Aguardaba por aquel muchacho que acababa de ingresar a mis sueños y me tenía allí, atontada enfrentando el frío y la espesa neblina entre los árboles. Mis primitos, que pasaron a ser mis cómplices, debían hacer mucho ruido en la cocina para indicar que todos estábamos jugando. Sin embargo, cada uno tenía su rol asignado desde el momento que yo abría la puerta y escapaba hacia el patio. Si aparecía un adulto, utilizaría la excusa que fui al baño. Eran las 9 en punto cuando crucé las plantas de suico y los árboles de nísperos.
Muy pronto vi su silueta acercarse al costado de los postes y luego cruzar al patio. Mi enamorado tenía una chaqueta oscura y una remera blanca. Era alto y muy guapo. Me saludó como siempre en voz baja y me zambullí en sus largos brazos y rodeé su cintura. Di un largo suspiro mientras besaba sus dulces labios. Bajo la discreción de la oscuridad y el follaje de aquel árbol, éramos dos enamorados susurrando abrazados y felices con el reencuentro. Aquel muchacho me envolvía con sus brazos en besos largos y profundos. Me apretaba contra el tronco del árbol y me dejaba sin aire. Mi cuerpo se encendía ante su presencia. A veces sus manos se deslizaban bajo mi suéter y yo lo quitaba a tiempo, reprochándole su falta de respeto. Pero él me besaba intensamente de nuevo. Me rodeaba la cintura con sus manos, sentía su virilidad y me vencían las ganas. A lo lejos se escuchaba las risotadas de otros muchachos adolescentes perdidos en sus conversaciones tontas, pero yo estaba cubierta por la neblina, los matorrales de los arbustos y envuelta en la gloria de aquellos brazos, que había perdido el juicio y el miedo de ser descubierta por un padre, que no aprobaba que su hija tuviese novio aún. Como era de esperarse, en una de esas abundancias de besos perdí la inocencia, cubierta por la noche, los árboles de la casa y la complicidad de mis primos. Pero el secreto de que yo recibía visitas nocturnas en el patio se había convertido en el vocerío de todo el pueblo. Las ventanas de los vecinos habían comenzado a quedar entreabiertas ante el rumor de que había movimiento nocturno en el patio de mi abuela. «Hay un pora», decían algunos, atribuyendo a una presencia fantasmal. Otros, con más experiencia, sabían el nombre del muchacho y con media sonrisa y disimulo cambiaban de tema. Pero el rumor no tardó en llegar a los oídos de mi madre, que estalló de furia. Mi conducta no era la de una señorita de casa, y los había puesto en vergüenza. En el campo la gente critica sin piedad, y tienen buena memoria para los hechos. Si no lo recuerdan con precisión, acuden a la clemencia de la imaginación, aunque esta vez no estaban lejos de lo cierto. Ya era tarde para callar las voces, las murmuraciones y hasta la recriminación de que tenía un amante a tan temprana edad. Pero no era la primera vez que nuestros nombres estaban en la boca del pueblo. Sin embargo, mi madre decidió manejar aquel asunto, que se había convertido para entonces en escándalo pueblerino, siguiendo el protocolo que había aprendido, y de manera honorable, si aún se podía. Oficializó el noviazgo en el verano. Se lo informó a todos, permitiendo las visitas diurnas. Y así nos quedamos sentados uno frente al otro en horario de la siesta, escuchando el canto de las cigarras y sin nada de qué hablar. Pero finalmente comenzaba a experimentar el amor. Y sí, de eso se trata. Esto es el amor.